¿Ya estamos en vivo? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de dónde, no sabemos. Bueno, mi nombre es Soledad Salas, soy la directora de Mujeres en Tecnología y bueno, les doy la bienvenida a la edición 2024 de las charlas Med más Dev, que estamos súper felices de retomar. Ya es a finales del mes y bueno, con nosotras hoy nos acompaña Valentina Primo, así que bueno, bienvenida Valen, muchísimas gracias por sumarte, por estar. Sabemos que tenés una agenda bastante complicada, así que bueno, mil gracias en nombre de Deb y también de toda la comunidad MED por acompañarnos esta tarde. Bueno, contarles que en estas charlas mensuales lo que buscamos es visibilizar mujeres potentes, maravillosas que están haciendo cosas interesantes en la tecnología, que tienen una mirada distinta, ¿no? Que traen esas historias y experiencias de liderazgo y de impacto. Así que bueno. El día de hoy, la verdad que es una muy especial, así que estoy muy feliz de poder presentarles a Valentina. Ella es emprendedora, periodista, con una maestría en estudios de paz, derechos humanos y políticas de la Unión Europea. Sobre todo, creo que ante todo es migrante y por eso nos trae una historia espectacular de lo que hizo de su vida migrando. Así que también, bueno, es la fundadora de Startup Without Borders, que es una empresa que crea eventos de clase mundial, programas de emprendimientos y medios de comunicación donde la diversidad ocupa un lugar central. Ofrecen espacios para emprendedores migrantes, refugiados y otros, y en otras situaciones, tanto así como de locales, para que puedan prosperar sus emprendimientos. Así que bueno, algo que me parece súper innovador y bueno, Valen se lo puso al hombro para hacerlo del otro lado del mundo además. Así que bueno, bienvenida Valen. Nos va a contar un poco sobre su organización, sobre un poco de los aprendizajes que ha tenido a lo largo de esta experiencia como migrante fuera de Argentina. Es argentina, cordobesa además. Eh, así que, bueno, la idea es que nos puedas contar un poquito y que después, como siempre pasa en las talks de Dead Más Med, que el público también nos pueda hacer preguntas y poder dialogar un poquito. Así que, si les parece, damos comienzo y Valen, te dejo para que nos cuentes un poco. Muchas gracias Sole por la invitación y muchas gracias a Dept y Med por la invitación. Bueno, como decías, soy la fundadora de Startups Without Borders y voy a contarles un poquito qué es lo que hacemos y cómo nace la idea, porque como todo trayecto emprendedor, el trayecto fue un viaje bastante literal y metafórico a la vez. Entonces vamos a empezar directamente, ¿no? Con aquellas lecciones y con aquellos aprendizajes. Em, a ver si se ve la pantalla. Bueno, para explicar un poco quiénes somos con Startups Without Borders, nosotros somos una plataforma global que nos ocupamos, digamos, tenemos una misión de crear un ecosistema para emprendedores sin fronteras. Un ecosistema para emprendedores no importa de dónde vengan. Nuestro eslogan dice que el talento no tiene un pasaporte y eso es lo que creemos fundamentalmente, en que el talento está distribuido globalmente de modo equitativo, pero no las oportunidades. Entonces, nuestro objetivo es de hacer tesoro de esa diversidad y de que esa diversidad pueda generar más ideas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos desde el Cairo, donde viví por mucho tiempo, en el 2018. Hoy tenemos nuestros equipos que trabajan a través de con distintos continentes y países, desde Italia, Palestina y Egipto. Y hemos formado ya 6.800 emprendedores en Medio Oriente, en Norte de África y en Europa. Y además creando una comunidad de 15.000 emprendedores. Una característica es que normalmente en nuestros programas conectamos mentores, emprendedores y inversores de distintos continentes y distintas culturas. Entonces, hemos también logrado reunir una comunidad muy grande de 600 mentores que incluye grandes figuras del mundo tech, como por ejemplo el CTO de Nokia desde Dubái o grandes personas de Meta, grandes figuras de Meta o de Google en Londres y en España. Lo que hacemos se resume en tres partes. Medios de comunicación, somos grandes storytellers y ahí está mi corazón de periodista que sigue vivo. Organizamos eventos para favorecer el networking y los encuentros y programas de formación. Como les decía antes, nuestro impacto, bueno, hasta hoy en día ha logrado reunir 10.000 emprendedores en nuestros eventos y ha creado una comunidad de 15.000.
Voy a ir bastante rapidito porque no quiero hacer una presentación muy esquemática, digamos, de la empresa, ¿no? Pero tenemos un evento que es el más importante, que es nuestro gran momento del año, que estamos preparando ahora nuevamente en el Cairo en mayo. Se llama Startups Without Borders Summit, es la cumbre de las startups sin fronteras. Es un evento reconocido a nivel mundial como uno de los mejores eventos para startups y el año pasado reunió a 3.000 emprendedores en el Cairo de 30 países diferentes. Algunos de los speakers que logramos traer a la conferencia y que logramos reunir son el marketing manager de Meta, por ejemplo, el vicepresidente de producto de Google, la vicepresidente de Dell Technologies, la manager regional de Uber para todo el sur de Europa. Entonces, figuras bastante importantes, sobre todo del mundo tech, de las grandes empresas tech, los líderes del mundo tech, pero también del mundo de las inversiones y del mundo de las startups, obviamente. Tuvimos al presidente también de AI for Good, que se ocupan de la inteligencia artificial para crear el bien. Eh, Rápidamente, para comentarles un poco, tenemos 138 speakers que vienen a la conferencia a dar charlas, 167 partners que participan. El año pasado, con un evento de matching entre startups e inversores, logramos encontrar 460 empresarios o emprendedores con inversores. Y en total, bueno, 46 horas de contenido, muchísimos talleres, muchos workshops, charlas, paneles de discusión y participan como sponsor las empresas más grandes, no solamente del mundo corporate, no solamente del mundo tech, sino también del mundo del desarrollo. Trabajamos mucho con ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con UNDP, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hemos trabajado con empresas de real estate, de inmobiliaria, con bancos, con empresas de tecnología. Bueno, y esa es nuestra idea un poco, reunir este ecosistema en el que todos tienen un rol, ¿no? Las universidades, el mundo empresarial, los negocios más tradicionales también y más sólidos. Y además del Summit tenemos eventos por todo el mundo. Hoy trabajamos en más de 15 países, hemos organizado eventos en 30 países en total y estos incluyen países en África, en Europa, en Asia. Digamos que durante la pandemia hemos logrado reunir distintos continentes al mismo tiempo con eventos en Palestina, en Irak, en zonas de conflicto, incluso en Egipto, en Italia, bueno, y más allá. Nos focalizamos mucho también en storytelling, tenemos un podcast, tenemos series de videos, digamos que siempre con esta idea de que cada parte del ecosistema tiene un rol para jugar. Nosotros sobre todo con storytelling, lo que queremos hacer es cambiar la narrativa sobre los inmigrantes, cambiar la percepción, el prejuicio que existe en torno a los inmigrantes y a los refugiados. Y además ofrecer estas ideas, estos, digamos, modelos a seguir para jóvenes que por ahí no saben que hay otra vía, ¿no? Que hay otro camino que el de terminar la carrera y, bueno, empezar a trabajar para una empresa. Pero ¿cuál es la historia? Como decía antes, la historia de Startups Without Borders es una historia que empieza con un viaje, que empieza con una mentalidad que no tenía nada que ver con el business, que no tenía nada que ver con la tecnología. Yo me formé en Córdoba en periodismo y estaba muy convencida dentro mío que yo no nací para ser líder. No solamente yo tenía esa convicción dentro mío, sino además el primer día de la universidad me quedó grabado para siempre lo que nos dijeron los profesores en el aula. Estábamos en el aula magna de la Escuela de Ciencias de la Información y nos dijeron que la mayoría de nosotros con nuestros sueños en la universidad no llegaría a ser un periodista, que la mayoría de nosotros terminaría, bueno, solo un cuarto recibido y de ellos solo cuatro lograrían trabajar para medios. El resto probablemente terminaríamos haciendo cualquier otra cosa. Y creo que hoy en día, mirando hacia atrás, saco la primera lección, el primer aprendizaje de esta experiencia, que es no dejar que nadie defina quién sos, no dejar que nadie defina tu potencial y sobre todo no dejar que nadie defina cuán grandes pueden ser tus sueños. Porque esa frase, ese dictamen, ¿no? Ese decreto que dijeron aquel día en la universidad, por mucho tiempo lo llevé cargando, digamos, en mis espaldas. Hasta que, bueno, la vida me fue llevando por otro camino. Y ese otro camino sucedió como un sueño, como un inicio de estudiar italiano. Nace, digamos, la curiosidad a través de una película, que en ese entonces las mirábamos en lengua original. Empiezo a estudiar italiano, me doy cuenta que hay becas. Pensaba que las becas eran para superdotados y me doy cuenta después que no, que eran accesibles. Y vengo a Italia por primera vez a estudiar italiano, me enamoro perdidamente de Roma y nace el sueño de
venir a vivir a Roma, hacer un máster, poder estudiar. Nace un sueño del que, digamos que no solamente fue un sueño, sino también fue un gran, gran, gran trabajo por detrás de 3 años de ahorrar, de vender lo que fuera, trabajar en cualquier trabajo para lograr cumplir ese sueño y venir a Roma. Viniendo a Roma, empiezo a trabajar bueno, empiezo a hacer este máster en cooperación internacional. Surge una oportunidad de cumplir otro sueño que era trabajar para las Naciones Unidas, que para mí eran como la meca, digamos, en cierto sentido. Y en ese momento creo que surgió una oportunidad en un país al que yo no aspiraba a vivir, del que yo no sabía nada, no sabía el idioma, no sabía nada, que era Alemania. Pero bueno, decidí en ese entonces, a pesar de que mi sueño estaba en Roma y mi vida la estaba recién empezando en Roma, me voy a Alemania por 5 meses a hacer esta pasantía y ahí de nuevo se abre el mundo. Obviamente que inmigrar no es nunca fácil. La inmigración, el empezar de nuevo y rearmar tu vida y rearmar un círculo de contactos y rearmar actividades, cada vez no fue nada fácil, pero me refugié mucho también en la escritura, en empezar un blog de viajes. Digamos que en ese momento estaba empezando todo lo que seguía mis pasiones hacia donde me llevaran, ¿no? Una pasantía por allá, un blog de viajes por allá, y era ese momento de empeñarme por conseguir mis sueños. Si no se me daba esa oportunidad de trabajar como periodista, bueno, crear mi propia oportunidad. Si no se me daba la oportunidad de trabajar para las Naciones Unidas, bueno, volver a Italia y ver cómo lograría hacerlo. Finalmente, en el 2012 decido partir a Egipto por un mes, también con la idea de estudiar el idioma. Soy una gran fanática de los idiomas, es otra gran pasión que tengo. Y nace en un momento en el que Egipto estaba saliendo de una revolución, estaba saliendo de lo que se conoce como la Primavera Árabe, que fue las grandes revueltas del 2011, en el que se derrocaron dictaduras que llevaban 30 años en el poder. Para mí, a pesar de no tener idea a dónde estaba yendo, para mí era un gran sueño de poner a prueba mis ideales y mis aspiraciones de ser periodista algún día. Y tengo que decir que ese viaje cambió todo. Cambió mi vida, cambió mis perspectivas, cambió mis ambiciones, porque yo en Egipto, introduciéndome en el mundo árabe musulmán, descubrí un mundo que era completamente diferente a aquel que nos contaban por los medios de comunicación, ¿no? Creo que si ustedes son también de mi generación, que crecimos en un periodo de paz en los años 90 y 2000, creo que en ese momento, el 11 de septiembre, fue como un antes y un después que marcó, realmente un antes y un después en la historia, y marcó un momento en el que una cultura entera salió a la luz con una caracterización prácticamente demoníaca. Entonces, lo que yo descubrí en ese Medio Oriente, en ese mundo árabe en el que fui, era completamente diferente. Una cultura muy abierta, una cultura humana, muy generosa, muy calurosa, muy amable, una humanidad bellísima. Y fue en ese entonces en el que decidí, después de 40 días de recorrer Egipto de norte a sur, decidí mudarme. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía ninguna garantía, pero decidí tomar ese salto al vacío y tomar ese paso, porque sentí que había mucho que aprender, que había mucho que descubrir y creo que ahí sale otra de esos aprendizajes, ¿no? Cómo fue importante en ese momento para mí salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort y empezar a seguir mis pasiones, que eran entrevistar personas, conocer personas, escribir historias, en ese momento solamente en mi blog de viajes, pero poquito a poco me fui conectando con personas y surgieron mis primeros trabajos, trabajando con algunas ONG, trabajando en comunicación. Em, Conocí el mundo de las startups. Y aquí creo que fue un momento también bisagra, ¿no? Un momento de antes y después, porque en el medio de todas esas entrevistas que estaba realizando, empecé a encontrar jóvenes emprendedores que con una ambición motivada por el querer cambiar su propio país, por el querer generar un impacto, por el querer empoderar mujeres que no tenían salida laboral, por el querer ayudar a la educación de millones y millones de personas que no acceden a la educación en Egipto, iniciaban una startup. En ese momento, imaginemos que yo todavía no sabía lo que quería decir
una startup. Entonces me fui adentrando en este mundo de startups que era completamente desconocido. Fue una de las pocas periodistas que empezó a escribir sobre startups en ese momento. Y bueno, así empecé a participar de conferencias, de eventos, que eran los inicios, era aquel momento, digamos, de incepción del ecosistema de startup en Egipto. Y creo que en ese momento surgió también la oportunidad de crear un impacto social, porque en el 2013, no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2013 se dio el golpe de Estado en Egipto en el que retoman los militares el poder y con enfrentamientos muy fuertes con los protestantes, se sucede la masacre, lo que es conocido como la masacre de Rabaa. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba trabajando para una empresa que conectaba ONGs con empresas. Llamo a mi jefa y le digo, bueno, creemos una iniciativa social. Nosotros somos un emprendimiento social, creemos una iniciativa social. Y nace una primera iniciativa que tenía el objetivo de inspirar a la gente a que leyera. Nosotros teníamos en ese momento un toque de queda, que con la pandemia se hizo mucho más conocido, pero en ese momento nos parecía estar en una situación de guerra. Había un toque de queda después de las 7 de la tarde, nadie podía salir a la calle. Entonces, la idea era motivar a la gente a que leyera más y generar un intercambio de libros para que también pudiéramos donar una biblioteca a las zonas empobrecidas del Cairo. Con esta iniciativa dio un vuelco mi carrera nuevamente, porque fue la primera iniciativa, digamos, de impacto. No era en ese momento una startup, no tenía un objetivo de business, pero me llevó a descubrir todo el mundo de las startups sociales. Me llevó a conectarme con un montón de medios de comunicación. Uno de ellos, de hecho, me ofrece un trabajo y así es como empiezo a trabajar como periodista de startups. Y creo que, bueno, con toda esta ensalada de iniciativas y actividades y momentos diferentes de esta experiencia, salta a la luz una sensación que probablemente muchos de nosotros tuvimos en algún momento de nuestra carrera, especialmente quien tiene ambiciones, digamos, de emprendedor, que es la sensación de no encajar. Yo era periodista, pero yo hablaba de startups. Mis amigos periodistas, corresponsales en Medio Oriente, no me consideraron una verdadera periodista, porque yo contaba buenas noticias. También era una blogger de viajes, pero no eran los bloggers de viajes que se conocemos ahora por Instagram con sus fotos y sus miles de seguidores. Yo escribía historias humanas de las personas que encontraba en el camino. Participaba también en las grandes conferencias y eventos de startups como jurado, como speaker, como ponente, pero yo no era una emprendedora. Entonces yo sentía que ninguna de estas categorías encajaba. Y un día me di cuenta que lo importante no es encajar. Lo importante no es entrar en aquella etiqueta. Lo importante realmente es cuál es la huella que nosotros vamos a dejar en el mundo. Y es solamente cuando uno se concentra en ese don que uno tiene o en esa pasión que uno tiene, en esa ambición, es que uno encuentra aquella huella. Porque realmente, digamos que en la historia de la humanidad, todos los emprendedores que han cambiado el mundo han sido aquellos que no encajaban, ¿no? Que no entraban en las etiquetas. Y bueno, probablemente mi huella o la huella que yo quiero dejar en el mundo la encontré fundando Startups Without Borders, que nace con una iniciativa muy, muy, muy chiquitita, nace con un logo creado con canva.com, nace con una página de Facebook y con muchísimos voluntarios que fueron contribuyendo a esta iniciativa, que fueron ayudando a que creciera. Después de un año logramos las primeras partnerships. Fue un año muy duro el primero de realmente no ver la luz al final del túnel y seguir caminando y seguir yendo para adelante y seguir dándole, confiando en que tenemos un lugar en esta economía, tenemos un espacio, tenemos un valor para dar, tenemos algo para crear y que hay un grupo al que podemos servir. Nosotros decimos siempre que nosotros no queremos darles una oportunidad a los refugiados o a los inmigrantes. Nosotros creemos que ellos son la oportunidad, porque si hay algo que ha probado la historia de la inmigración es que la diversidad trae nuevas ideas, trae innovación. Hay una famosa cita que dice, si todos pensamos igual, no estamos pensando. Entonces la diversidad es fundamental, también cuando pensamos en la diversidad de género, en las mujeres y los hombres. La diversidad es fundamental para crear la innovación. Así que para concluir, espero que no
que no la haya hecho tan larga, pero quería compartir 8 lecciones que aprendí en todo este recorrido de muchos años, de muchos viajes, después volver a Roma, reiniciar la vida nuevamente, reiniciar un nuevo network. Y algunas de ellas las fui mencionando en el camino, ¿no? No dejar que nadie determine qué tan grande pueden ser nuestros sueños. Otra lección es enamorarse del problema, no enamorarse de la solución. Es una frase, obviamente no mía, pero que se escucha mucho en el mundo de las startups y en el mundo del emprendimiento, porque muchas veces nos empecinamos en que nuestra solución es perfecta y que tiene la tecnología perfecta y user experience. Y si no estamos escuchando a nuestro público, a nuestro usuario, si no lo estamos atentamente escuchando y viendo si está resolviendo su problema, la solución no va a tener larga vida. La tercera lección que aprendí es pedir ayuda. Te va a sorprender la cantidad de gente que está dispuesta a ayudarte, la cantidad de gente que se va a unir, porque además cuando uno se concentra siempre en el por qué, como dice Simon Sinek, ¿no? Siempre empezar por el por qué, no el qué vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Cuando uno se concentra en el por qué y comunica ese por qué, muchísima gente se va a unir para ayudar. Muchísima gente, es realmente sorprendente, muchas veces sin pedir, se acercan para contribuir a esta misión que uno tiene. La lección número 4, que el éxito no está determinado por qué tan bueno es tu producto, tu servicio, tu empresa, tu comunicación, el marketing. No. El éxito está dado exclusivamente por la capacidad que tengas de levantarte cada vez que te caes, porque si hay una cosa segura es que te vas a caer una y mil veces. Y es solo esa capacidad de caerse y levantarse y seguir caminando, esa determinación y esa resiliencia que va a lograr y que va a determinar el éxito de tu proyecto emprendedorial. Otra lección fue que cuando empezás, y esto te das cuenta muy temprano, cuando empezás un emprendimiento, es imposible ser un emprendedor sin reinventarse completamente y continuamente. Es un compromiso que uno hace con sí mismo de desarrollo personal que no tiene fin. Es aprender leadership. De repente tenés que aprender comunicación. De repente tenés que aprender cómo hacer recruitment y cómo hacer recursos humanos. Tenés que aprender todos los días algo nuevo. Y es fascinante y es súper, súper, súper motivador, pero a la vez súper difícil. Es un compromiso diario, ¿no? Eh, otra de las lecciones en el camino fue también luchar por ser siempre lo que se llama un líder sirviente, ¿no? Un- un- la idea de liderazgo es la idea de servir, de ofrecer un valor a alguien, tu usuario, tu consumidor, tu cliente. No necesariamente tu usuario es tu cliente quien va a pagar por tu servicio, pero si vos tenés esa vocación de servir y de ofrecer, de dar, el business, el dinero, el business model que tanto nos insisten, aparecerá. Una de las últimas lecciones, y con esto voy concluyendo, la única respuesta la tiene tu usuario. Vas a escuchar opiniones, consejos de mentores, de inversores, de otras empresas. Vas a escuchar muchísimos consejos, pero la respuesta última y final y definitiva la tiene tu usuario. Entonces, trata de mantener continuamente ese contacto y esa conversación, ese diálogo con tu usuario final. Y finalmente, no siempre vas a ver la luz al final del túnel. El secreto es volver a empezar cada día de nuevo. No siempre la vamos a ver. Hay momentos muy oscuros, hay momentos en los que caemos y es muy difícil levantarnos, sobre todo al principio, cuando muchos no. Hay que aprender a aceptar el rechazo, ¿no? Es una cachetada, y a veces te tira a la cama por varios días, pero hay que levantarse de nuevo y seguir adelante aunque no veas la luz al final del túnel. Bueno, y con esto concluyo, Sole. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Hermoso, la verdad, escuchar esa historia y más detalles y sobre todo las lecciones que creo que nos sirven en todo sentido. Siempre cuando te escucho mucho y escucho generalmente a emprendedores, emprendedoras hablar, creo que lo podemos también traspolar muchísimo a los equipos de trabajo, ¿no? O sea, creo que también, incluso, bueno, vos tenés como un equipo de trabajo súper interesante, diverso, también de varios lados. Y bueno, y acá también hay mucha gente que emprende, quiere emprender, mucha gente que está trabajando en tecnología en equipos y creo que muchas de esas lecciones está increíble cómo las podemos también traspolar a los equipos.
de desarrollo y diseño de tecnología, y más porque un poco lo que estamos tratando de impulsar es esa mirada desde la diversidad, desde, ¿no? Cuando vos hablas mucho del tema del cambio de la narrativa, me hace como mucho eco, sobre todo por ahí bueno, en un momento incluso político que estamos en Argentina, es muy interesante como escuchar otra mirada y del tema de, bueno, cómo podemos cambiar algunas narrativas y cómo podemos pensar en personas diversas y diferentes, que también sumen valor, ¿no? Para trabajar juntos, para emprender, para verlos como personas usuarias, etcétera, ¿no? Pero creo que me quedo muchísimo con esa idea que traes, de cómo ayudas desde lo tuyo y de tus virtudes y tus capacidades también a cambiar esas narrativas, y poder construir, me parece, bueno, en este caso nosotros que trabajamos en tecnología, desarrollar tecnología con esa visión de más impacto, ¿no? Que buscamos. Así que bueno, me encantó, muchísimas gracias. Y bueno, tengo un montón de preguntas, pero quiero que nos cuentes algunos de los, cuando estábamos conversando para esta entrevista y esta charla, nos contaste algunos casos, ¿no? Que conociste, que fueron esos que te volaron así un poco la cabeza bueno, empezaste a trabajar con startups. Y nos querés contar algunos de esos casos así testigos, de emprendedores, emprendedoras que empezaron desde, bueno, esos lugares que decís impensables o contextos o situaciones impensables, empezaron a emprender y a usar la tecnología para también generar impacto. Ujú. Sí, sí, definitivamente. Creo que y fue una de las primeras entrevistas, porque cuando empecé, como decía, fue realmente empezar sin tener mucha idea de cómo lo iba a hacer, ¿no? Sin tener mucha idea, ni siquiera del qué, cuál era mi business model, no tenía idea. Pero sí empecé con entrevistas, empecé escuchando estas historias, conociendo bien cuál iba a ser aquel público al que quería servir. Y uno de los primeros emprendedores con el que entré en contacto gracias a un grupo de Facebook es un emprendedor que viene de Siria. Tiene una historia muy particular porque él nació en Kuwait durante la Guerra del Golfo, Ah, con lo cual, bueno, pasaporte sirio, pero vivió toda su vida en Líbano y Dubái y nació en Kuwait, como te imaginarás, un background muy interesante. El destino quiso que él se encontrara en Holanda en el 2014, que fue el auge de la guerra en Siria. Él tenía un trabajo, tenía una casa, tenía un perro, tenía su vida, digamos, normal, pero cuando sucede la guerra se le acaba su contrato de trabajo y se ve obligado, el único lugar al que podía ir era un campo de refugiados. Su abogado le dijo, van a pasar 2 meses, no te preocupes, y pasaron 2 años. Entonces, él que trabajaba en el mundo tech, en ese entonces no era todavía emprendedor, pero venía del mundo tech, conocía muchísimo el mundo de los cripto, porque él trabajaba ya como crypto miner, hacía mining, tenía sus propias cripto. Entonces, decide que con esos 2 años iba a hacer algo con ese tiempo y se inscribe a un máster virtual en blockchain. Blockchain, seguramente el público ya lo conoce, por las dudas, es la tecnología que está por detrás de las criptomonedas. Entonces, él decide estudiar esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, durante estos 2 años se mezcla la experiencia que él estaba teniendo en el campo de refugiados con estos conocimientos en blockchain. Y esta experiencia lo fue acercando a muchísima gente que a través de, digamos, a causa de la guerra y a su trayecto como refugiados, se encontraba con que sus hijos no tenían partida de nacimiento, se encontraba con que quien estaba recibido no tenía forma de validar sus títulos. Entonces había un gran problema de identidad, había un gran problema ahí de validación, de certificación. Y entonces decidió, junto a otro emprendedor que conoció ahí mismo, crear una startup para utilizar blockchain no solamente como se utiliza como tecnología de base de las criptomonedas, sino también para crear identidad virtual, utilizando los ledgers de la blockchain. Una startup increíble que cuando él sale del campo de refugiados, porque de nuevo, volvemos a la persistencia y a la perseverancia, él hizo todo lo que pudo para conocer inversores, se fue a un café Starbucks donde sabía que iba a estar el inversor que él estaba buscando y logró obtener una inversión de $1,5 millones del fundador de Booking.com, de la plataforma que es holandesa de Booking.com. mm. Hoy en día él ya tiene su segunda startup, digamos que su historia es increíble, pero eso nos demuestra, ¿no? Cómo se inspiró por un problema, ¿no? Se enamoró de un problema, que era la falta de certificación. Y con esos conocimientos que obtuvo y con su propia experiencia como refugiado también, logró construir una startup de un valor inmenso, ¿no? Increíble.
Increíble esa historia para arrancar de ahí y decir, wow, hasta en un campo de refugiados uno puede pensar en solucionar problemas y emprender desde ahí. Qué Mm. interesante. ¿Y qué experiencias has tenido también con mujeres? Que sé que trabajas mucho también. Bueno, es muy interesante porque muchas veces las mujeres venimos con una especie de chip, y me incluyo porque es en general, venimos con una especie de chip por un lado, hay una estadística muy interesante que dice que cuando hay una oferta de trabajo, por lo general, ante un mismo CV, un hombre lo ve y sabe que tiene el 50% de los requisitos y dice, ah, lo tengo, y aplica, confiado. Una mujer, sabiendo que tiene el 50% de los requisitos, ve el mismo currículum y dice, ah, no, no tengo lo suficiente, ¿no? Venimos con ese chip y eso creo que también se ve mucho en el mundo de los emprendedores, ¿no? Solo el 2% a nivel global, no hablamos solamente del Medio Oriente, sino que hablamos a nivel global, eh, el 2% de las venture-backed startups, ¿no? Las startups que obtienen inversiones de un VC están fundadas por una mujer. Hay una, digamos, una representación completamente dispar, digamos. Total. Y bueno, eso es muy notable. Exactamente, exactamente. Y ya bueno, vamos a mezclar con algunas preguntas ya que llegan también del público que nos está escuchando. Preguntan acá, ¿cómo te mantienes inspirada y motivada para seguir? Y creo que está buenísima la pregunta, porque como vos bien decís, el mundo del emprendimiento no es color de rosas, tiene sus highlights, pero también tiene muchos momentos, ¿no? En donde uno, como vos decías, se cae y lo importante es ahí, ¿cómo mantienes esa motivación? Eh, bueno, hay una persona, lamentablemente no es mujer, es un hombre, pero yo creo que le debo muchísimo, porque yo el día que decidí es una idea que tenía en la cabeza hacía bastante tiempo. El día que decidí empezar, eh, me llegó un email de una coach norteamericana que trabaja sobre todo con la parte de mindset, con ese aspecto de no creerse suficiente, que se llama Rachel Hollis, que empecé a seguir y a través de ella encontré a Tony Robbins. Y sinceramente, Tony Robbins, los primeros meses y casi el primer año fue ponerme los auriculares y todo el día escuchar Tony Robbins, todo el día escuchar Tony. Hay muchísimos videos online. Tiene un gran evento que logré ir el año pasado, que es impresionante, pero él realmente tiene esa forma de sacarte de tus propios límites, porque al final nuestros límites están dentro, ¿no? Los fuimos interiorizando. No hablo solamente a nivel de mujeres, sino a nivel en general. Hemos interiorizado tantas limitaciones, y es excelente. Y escucho muchísimos podcasts. Todos los días escucho algún podcast diferente. Entonces es una forma de mantenerme constantemente motivada, de aprender constantemente. Muchas de las podcasters son mujeres. Algunos son sobre la ley de atracción, otros son de motivación. Puedo tirar algunos nombres, algunos son de digital marketing, porque también ese es un tema que hay que constantemente mantenerse actualizado, ¿no? Entonces, bueno, voy escuchando podcasts constantemente, pero creo que si tengo que elegir uno, Tony Robbins es realmente único. Buenísimo. Y justo una de las preguntas que también conectado con eso es sobre tus líderes de opinión, pero hoy a nivel de, que si tenés que hablar de mujeres en tecnología, ¿a quién admirás? ¿A quién seguís? Mujeres en tecnología, hay varias. Hay una mujer en Noruega, también es inmigrante, bueno, hija de inmigrantes iraníes, se llama Ujú. Nora Bavey, y ella ha creado un fondo de inversiones en Noruega, en los países nórdicos, que invierte exclusivamente en diversidad, en lo que ellos llaman underrepresented, ¿no? En fundadores que están, digamos, sí, Sí, que son la minoría dentro de los exacto. founders, sí, yes, founders. Exacto. Entonces, ella es excelente también, una historia de mucha lucha personal. Tenemos una entrevista que hicimos en el podcast con ella. Ah, vamos a eh, pasarla. sí, se las puedo mandar después. De hecho, está bueno también, si nos querés poner en el chat, así lo ponemos en el chat de cómo se llama el podcast, lo buscamos. Sí, Y sí, se está llama bueno, ¿no? Porque sí. Startups Without Borders Podcast. Está en Ah, sí, inglés. perfecto. Startup with the Borders Podcast. Así lo pueden encontrar, buenísimo. Está Tengo que genial. decir que también me inspiraron muchísimo. Es como vivimos
en nuestro emprendimiento vivimos con dos mundos completamente diferentes, dos contextos. Por un lado tenés estos podcasts súper norteamericanos y súper con el estilo muy norteamericano, y por otro lado las mujeres árabes. Las mujeres del mundo árabe a mí me han inspirado de una manera pero impresionante. Solo digo que yo como periodista entrevisté a una emprendedora. En ese entonces tenía 25 años, se llama Rania Ayman. En ese entonces usaba el velo, 25 años, no tenía idea cómo iba a hacer, pero ella, convencida, con una convicción impresionante, yo voy a crear una comunidad para mujeres emprendedoras y se va a llamar Entrepreneur, y hablaba como si fuera, como si ya tuviera un business. 25 años, súper joven. Fast forward, un año más tarde, yo en un encuentro le digo, Raña, yo tengo una idea, pero no me animo sola. Yo vivía en el Cairo no podía registrar una empresa sola, no me animo a hacerlo sola. Me dijo, una palmada, yo te ayudo, yo lo hago con vos. Y a ella hasta el día de hoy le agradezco la vida, porque yo al final los caminos se separaron porque ella estaba muy ocupada con su emprendimiento, y hoy en día es un emprendimiento enorme, logró inversiones, es enorme, pero gracias a ella yo empecé, porque si no fuera por esa palmadita que me dio, yo no me animaba a empezar. Y Sí, lo mismo con tantas mujeres que obviamente tienen el doble, triple, cuádruple de obstáculos que tenemos nosotras, y han logrado cosas increíbles, ¿no? Hace un par de años entrevisté en el podcast también a una emprendedora de Gaza, de la Franja de Gaza, que no solo una startup, dos startups construyó. Una de ellas creaba materiales de construcción utilizando los residuos de escombros que había en la ciudad misma por los bombardeos, ¿no? Utilizando los escombros, creaba nuevos materiales de construcción. Impresionante escucharla, su voz, su resiliencia, sus ganas, su energía. Su segunda startup se ocupaba de las clean energy, ¿no? Porque logró ir a Japón y conectar con unos emprendedores japoneses y crear electricidad donde no había electricidad, porque en Gaza no tiene electricidad todo el día. Entonces, digamos que tengo que decir que son emprendedoras que me han inspirado tanto, porque ver que logran hacer tanto con tan pocos recursos, uno se contagia en cierto sentido, ¿no? Se contagia y dice, pero ¿cómo? exacto, exacto, tal cual. Qué interesante lo que contás, porque además también, bueno, a mí me encanta como esto de entender otros contextos y ver qué se puede también tomar de común. Vos creo que nos traes eso, ¿no? Como una mirada completamente nueva de decir, wow, o sea, trabajar con refugiados, trabajar en zonas de conflicto, como que bueno, nosotros eso lo vemos como medio de lejos, pero justo mi siguiente pregunta va en ese sentido, ¿no? Como ¿cuáles de cuáles de esos aprendizajes, lecciones o incluso, bueno, características que ves bueno, cosas que ves que ellos han logrado hacer, cómo lo podemos trasladar a Argentina, Latinoamérica, a otras realidades que por ahí no tenemos esas realidades, pero sí siguen siendo realidades con un montón de obstáculos, ¿no? Para muchas personas, todavía con mucha discriminación o con mucha invisibilización de problemáticas que como vos, como argentina que viajaste y que también volvés casi cada año, qué nos podés traer también para nuestro contexto? Yo creo que hay una cosa que tienen en común países como Argentina, como Egipto, ¿no? Lo que llamamos un poco el Ujú. sur del mundo o el sur global, que a mí me fascina, y que yo realmente agradezco a la vida haber nacido ahí, porque eh, son skills que es muy difícil ponerle palabras, ¿no? Son skills que no se obtienen de otra manera que viviéndola. En Argentina me acuerdo que teníamos la frase, ¿no? Lo atamos con alambre. Bueno, la cantidad de veces que literalmente en Egipto vi cosas atadas con alambre, la cantidad de veces, la can- esa capacidad de resolver con lo que uno tiene, ¿no? Esa capacidad de arreglárselas, como decimos en Argentina, arreglárselas con lo que uno tiene y crear innovación, ¿no? Además, hay otro aspecto que me parece que nos encomuna también. Mientras en Silicon Valley están creando innovaciones para una licuadora que haga un licuado más rápido, en Argentina y en Egipto, en Latinoamérica, en Medio Oriente, en estas regiones, estamos creando innovaciones que crean cambios fundamentales para la humanidad, que salvan vidas, que cambian la vida de millones y millones de personas, ¿no? Ya sea con el acceso a la educación, acceso a las finanzas. En Egipto
el 80% de la población. Ahora se redujo gracias a la fintech, pero cuando estaba viendo yo ahí hace un par de años, el 80% de la población no tiene acceso a ningún tipo de sistema bancario, a ningún tipo de sistema de ahorro, ¿no? Entonces, lo que logran las Sí. startups es impresionante. Entonces, el potencial también es ese, cuando uno ve los paralelismos, ver las problemáticas que tiene Argentina, y en Argentina, Argentina es muy conocida. Hola, hola. Ah, ahí está, que estaba preguntando si era yo o era ella. ¿Se cayó Valentina? Ahí le preguntamos. Bueno, qué interesante. Igual ya estamos casi en tiempo, así que bueno, por si no llega Valen, igual decirles al público si pueden dejar nada, preguntas, se las podemos pasar y ella seguro nos puede pasar data. Ahí me quedó una sobre las comunidades, así que se las voy a hacer comunidades de viajeros. Así que se lo voy a hacer, le voy a pedir que nos tire por ahí algunas recomendaciones y bueno, podemos poner los comentarios también de acá del video. Así que bueno, si les parece. Podemos ir cerrando y bueno, agradecerles muchísimo por sumarse y bueno, que nos vemos muy pronto en el próximo mes, en la próxima talk de Med más Dev y espero que lo hayan disfrutado.